Bueno, ahora sí, chicos, ya han pasado 3 4 minutos. Vamos a comenzar entonces esta clase. Estoy medio raro con la luz. Ahí. Eh, Insisto, algo que ya les estaba adelantando recién. Vamos a ver la primera parte de la unidad 10, entre los puntos 1 a 5. Y mañana con la doctora Bonadíez van a ver todo lo que es el procedimiento. En definitiva, lo que vamos a ver es quiénes son las personas a las que la ley protege con la restricción de la capacidad o bien declarando su incapacidad. Más allá de dar comienzo a esto, ¿tenemos alguna pregunta de temas anteriores que me quieren hacer? ¿O arranco? ¿O tienen alguna pregunta administrativa o alguna cosa? ¿O arranco? Yo tengo una duda, doctor. Dígame. Porque las primeras semanas yo no cursé, no tenía el link de la materia, no sé cómo va a ser la modalidad del parcial. Mirá, en principio el parcial es el día 29, en principio no, el parcial es el día 29. En principio es presencial, es en la facultad del parcial. Sí. Sí, la modalidad obviamente va a ser escrita, sin poder contar con bibliografía encima, ni tampoco el código. Lo que seguramente hagamos sea un mix entre algunas preguntas teóricas a desarrollar y algunas preguntas trabajadas sobre casos. Luego de que terminemos esta semana, yo ya tengo más o menos armado, les voy a poner no sé si en novedades en el campus o se los voy a mandar directamente a través del grupo de WhatsApp. Les voy a poner un par de trabajitos prácticos para que ustedes los desarrollen, los trabajen, los estudien en clase, en su casa, y la semana que viene nos tomamos 15 o 20 minutos de mi clase para responderlos. Y entonces cada uno vamos a hacer una suerte de tormenta de ideas y cada uno de ustedes me va a responder qué fue lo que escribieron, lo que pensaron respecto del trabajo, y a su vez me gustaría mucho intercambiar vínculo, o sea, así, información y respuestas. La idea del parcial es justamente esa, que ustedes puedan también desarrollar los conceptos, explicar las ideas a través de casos prácticos. Alguna pregunta conceptual finalmente va a haber, pero va a predominar el trabajo de casos. Adriana, ya como tus compañeros saben, nuestra materia, como prácticamente ninguna materia ya de la facultad, porque ha cambiado mucho el paradigma en este sentido, exigen artículos de memoria, ni números de artículos. Digamos, eso no hace al contenido exacto de un examen adecuado, un examen correcto. A nosotros lo que nos importa es el contenido crítico, es decir, además que ustedes puedan expresarlo en una suerte de vocabulario propio, no repitiendo como un loro, sin perder la precisión del vocabulario específico de la materia. Es decir, ustedes los conceptos jurídicos los tienen que saber. Eso no significa que los repitan como loros. ¿Sí? Y hay artículos que ustedes finalmente van a terminar conociendo, sabiendo, recordando sus números, y por supuesto que si los recuerdan, los van a incorporar en el examen, y eso embellece, si se quiere, el examen. Pero no es requisito de aprobación el saber un artículo, ni un número, ni mucho menos un contenido de memoria. Lo único que sí es preciso es que ustedes conozcan el contenido de cada una de las normas en las que vamos a hablar de esta materia. ¿Sí? Bien, doctor, gracias. Por favor. El horario del examen va a ser el mismo horario de clase y va a ser un día de clase. Creo que 29, no sé qué día cae de la semana, pero bueno. Pero va a ser en el horario de clase. El mismo horario que tenemos de las clases sincrónicas va a ser el examen. Lo que está en el campus, eso es lo que se va a tomar. ¿Hasta qué unidad? Lo que está subido en el campus. No, lo que va hasta la unidad 16. La materia tiene 30 unidades. La primera parte incluye hasta la unidad 16 inclusive. Se estudia esta materia a través del libro
mínimo que ustedes pueden tener, lo mínimo que pueden tener es Rivera. Lo que está subido en el campus son, a ustedes si ven al campus, la primera parte general tienen todas clases y PowerPoints de cuatrimestres anteriores, que es a decir de refuerzo o de alguna clase que se perdieron, de alguna clase que quisieran escuchar por otro docente, porque aparte está identificada en toda esa primera parte, tanto la unidad, o sea, a qué se refiere, como así también qué profesor la dio. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen una clase mía y les quedó alguna duda y sobre este mismo tema hay otra clase de otro docente, ustedes pueden ir a escuchar esa otra clase. Luego, en la parte de abajo, tenemos divididas, digamos, pantallas por cada una de las unidades, donde ahí vamos volcando las clases que grabamos este cuatrimestre, es decir, esta clase de hoy, dentro de un par de días va a estar en la unidad 10, y a su vez, algún otro artículo, alguna otra referencia que nosotros consideremos que puede ser útil. A veces puede ser un PowerPoint, a veces puede ser un artículo. Hoy, por ejemplo, yo hace un rato ya subí una sentencia que a mí me gustaría mucho que ustedes leyeran unas partes que yo se las voy a explicar, pero para que la entiendan, que habla sobre los sistemas de apoyo. Pero no es que la materia se estudia por el contenido que está en el campus. El contenido que está en el campus es un contenido complementario que nosotros le subimos para que a ustedes puedan comprender un poco mejor la materia. Pero la materia se estudia por el libro y por el código. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Yo tengo el manual de Julio César Rivera y Graciela Medina. ¿Ese me sirve? Sí, sí, ese es el contenido mínimo, está bien. Sí, está bien, es la orientación de la cátedra, es correcto ese libro. Es un manualcito. ¿Sí? Ustedes con eso tienen una idea más o menos acabada de la materia, pero está bien. No está mal para nada y tiene todo lo que pedimos. ¿Sí? Bueno, doctor, gracias. No, nada. Profe, una pregunta. Profe. Eh, Perdón. Perdón, el caso que usted dijo que lo tenemos que resolver en el campus, ¿en qué unidad se encuentra? ¿En qué unidad la va a poner? No, todavía no lo hice, así que todavía no sé a qué unidad va a referirse. Los voy a armar para el fin de semana. Les voy a avisar. Puede ser que directamente lo ponga arriba, arriba del todo, así ustedes lo ven. Van a ser 2 o 3 casos y ustedes van a poder elegir cuál caso resolver, sobre qué tema les puede interesar más. Seguramente serán 2 o 3 unidades. Una de ellas seguramente va a ser la de la ley con la del artículo 7, es decir, la unidad 4. Otra va a ser alguna de estas de capacidad y seguramente les ponga los casos relativos al comienzo de la existencia de las personas humanas, esto es Octavio Murillo, el portal de Belén, para que ustedes me respondan un par de preguntas sobre esos casos. Digamos, la idea es darles 2 o 3 opciones para que ustedes hagan todas o hagan las que les parezca, los que les resulte más interesante, y luego los vayamos a comentar en clase, en 1 o 2 clases. Lo que me interesa es que ustedes puedan ejercitar el discurso. ¿Sí? Profesor, yo soy de la comisión 7, ¿son los mismos ejercicios? Sí, va a ser lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo. De hecho, nosotros este tipo de cosas las hacemos en forma conjunta. ¿Estamos? Profe, ahí me quedó una duda sobre una unidad anterior, si la puedo Sí. preguntar ahora. ¿Cómo no? Sí. Bien, leyendo el manual de Rivera en el capítulo 4, cuando habla de los efectos de la ley con relación al tiempo, en la clase en la que te escuchábamos hablar sobre esto, había entendido que la ley no podía ser retroactiva en la constitución o extinción de una relación jurídica, como cuando diste el ejemplo de, por ejemplo, si hoy una pareja homosexual se casa, el día de mañana se deroga la ley de matrimonio igualitario, no podía ser retroactiva. Y en cambio, cuando empecé a leer en la parte que habla sobre el síntesis de cuándo una ley sería retroactiva, habla que sería retroactiva cuando vuelve sobre la constitución de una relación jurídica y cuando vuelve sobre la extinción de una situación jurídica. Y no entendí si yo entendí mal en la lectura o...
No, es que esto, Si lo interpreté en realidad estás diciendo exactamente lo mismo con otras palabras. Es decir, Sí. las nuevas leyes rigen para lo futuro y rigen las consecuencias aún no producidas de las relaciones jurídicas y situaciones jurídicas existentes al tiempo de su entrada en vigencia. ¿Sí? Es decir, si vos tenés una relación jurídica que está en curso de ser cursada, valga la redundancia, la nueva ley va a regir a todos los tramos posteriores a su entrada en vigencia. Si se trata de una ley que regula la parte constitutiva de la relación jurídica o la parte extintiva de la relación jurídica, solo puede aplicarse respecto de los actos extintivos o constitutivos de una relación jurídica que se producen luego de su entrada en vigencia. Porque si se aplica respecto de actos constitutivos o extintivos producidos bajo el amparo de la ley anterior, entonces la ley es retroactiva y por ende no debe ser aplicada y hasta podría ser tachada de inconstitucionalidad. Es decir, el ejemplo que vos me Claro, o diste. sea, la aplicación de la ley sería para las constituciones, extinciones posteriores a la ley en vigencia, ¿no? Exacto, porque el problema que tiene Rosario, porque es un tema tremendamente difícil, no te vas a pensar que vos te trabaste, es uno de los temas probablemente más complicados, y de hecho sí, yo tenía un problema de salud el día que había que dar esa clase, por eso les di la clase grabada, pero si quieren podemos retomar, y yo les doy nuevamente una clase entera en vivo sobre eso. La cuestión de la retroactividad o la irretroactividad como regla hermenéutica se centra a los fines de no confundir la aplicación inmediata con la posibilidad de que la ley sea retroactiva. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando uno selecciona una nueva ley para aplicar en forma inmediata, porque ese es el mandato en definitiva. Las leyes se aplican con efecto inmediato, esa es la regla. El efecto inmediato es la regla, ¿sí? El problema es que hay que tener mucho cuidado cuando uno aplica con efecto inmediato una nueva ley, que al hacerlo no esté volviendo sobre consecuencias ya producidas o sobre actos ya producidos bajo el amparo de la ley anterior, afectando lo que se llama el consumo jurídico. Es decir, una situación que ya quedó consolidada bajo el amparo de la ley anterior. Si eso sucede por la intención de querer aplicar con efecto inmediato la ley, entonces la ley es retroactiva. Y entonces, si es retroactiva, en principio, no puede ser aplicada. Salvo que el legislador diga que la ley es retroactiva y en cuyo caso se puede aplicar. Esto pasa mucho en materia de legislaciones fiscales. Todos los años, lo sabemos todos, lo que pagamos impuestos. ¿Cuántas veces el Consejo Deliberante de nuestra ciudad en septiembre saca una ordenanza retroactiva que reajusta las tasas con retroactividad a enero de ese mismo año? Yo ya la pagué la tasa, ya se devengó, ya la pagué. Bueno, pero debo el complemento. ¿Por qué? Porque lo dice el legislador, y a su vez porque eso está permitido en la medida que no afecte derechos constitucionales. ¿Sí? Por ejemplo, doctor, yo estoy viendo un caso en humanos que es el fallo 335-888. ¿De qué se trata Que eso? se trata de que los padres se niegan a vacunar a su hijo recién nacido. Ok, sí, ok. Ahí regía una ley en vigencia, que era creo que la 26091, que con respecto a que la vacunación era obligatoria y eso. Y en el transcurso del juicio cambió la ley y empezó a regir la 27, no recuerdo bien cuánto. Ahí como que las dos leyes se tomaron en cuenta, la vieja y la nueva. Claro, lo que pasa es que ahí, Adriana, tenés que tener presente lo siguiente. Sí. En materia penal es diferente que en tema civil. Es decir, esa ley es una ley que regula una actividad y lógicamente esa cuestión que vos me estás señalando ha sido discutida en el marco de un juicio penal a ver si los padres han cumplido con algún delito si han realizado algún delito de abandono de persona respecto de sus hijos o alguna cosa así, se me ocurre, ¿no? En el ámbito penal... No, dice que ellos se negaban a vacunar a su hijo. Está bien, pero ¿en qué juicio se está discutiendo eso? Llegó a la Corte Suprema, o sea, hubo varias instancias.
No, está bien, no, está bien, pero ¿en qué tipo de juicio se está discutiendo eso? ¿Es un juicio en el que se está discutiendo que los padres han cometido un delito por no vacunar a sus hijos? ¿Un delito penal? ¿De abandono de persona, por ejemplo? Claro, o Te lo sea, pregunto porque no tengo la menor idea, ¿eh? no, hay una ley que rige que, o sea, que la vacunación, No, la ya lo BCG y todo entendí, eso es ya sí. obligatorio. Pará, ya lo Bueno, entendí eso ya lo entendí. cuestión de que la clínica denuncia a los padres porque los Ahí padres está. alegan que el chico, si se pone la vacuna de la BCG, por ejemplo, va a contraer un virus y es muy chiquito. Y la jueza de ese momento los obliga, le da 3 días para vacunarlo. Y le dice que está violando los derechos del niño, o sea, los derechos a la salud, a la vida, y ellos alegan de que esa vacuna puede causarle daños a la criatura hasta la muerte. Cuestión de que al final le terminan poniendo la vacuna, ¿no? Porque está violando los Lógico. derechos del niño. Exacto. Ahora lo entendí. Eso igual tiene 2 o 3 cuestiones. La primera y principal, que es que está en juego la salud pública y está en juego los derechos personalísimos de los niños y el interés superior del niño, que esto ya lo habrán visto en la clase del doctor Pellier. Ahí no hay discusión. Los padres no tenemos gobierno sobre eso. Y además hay orden público, si se quiere, sanitario, ¿no? Ahí hay otra cosa completamente diferente. Cuando hablamos del conflicto de la intertemporal de las leyes, de lo que estamos hablando es de a una relación jurídica que nace bajo el amparo de una ley y que luego produce sus efectos o subsiste bajo el amparo de una nueva ley que regula la misma situación de una manera distinta, tenemos que seleccionar cuál de esas normas es la que corresponde aplicar a esa relación jurídica. Vos pensá en esto, lo que planteaba Rosario, que era un caso que yo había dado en la clase, que es una persona que se casa bajo el amparo de la ley de matrimonio igualitario. Hoy, matrimonio que está permitido. Mañana ese matrimonio se deroga, esa ley de matrimonio igualitario se deroga. Entonces, ¿qué pasaría con este matrimonio que han celebrado estas 2 personas del mismo sexo? ¿Debería anularse? ¿Debería revocarse? ¿O se mantendría firme? La respuesta es que se mantendría completamente firme porque al momento de celebrarse ese matrimonio, la ley que estaba vigente era la ley que se lo permitía. Y ellos reunieron todos los requisitos que la ley establecía en ese momento para poder constituir, dar nacimiento a esa relación jurídica. ¿Sí? Entonces, las nuevas leyes que regulan de manera diferente la constitución o la extinción de una relación jurídica solo se aplica a las relaciones jurídicas que se constituyen o se extinguen luego de su entrada en vigencia. Porque si una nueva ley que regula de una manera diferente la constitución y la extinción de la relación jurídica se aplica a relaciones anteriores a su entrada en vigencia, o sea, a la constitución o a la extinción de una relación jurídica anterior a su entrada en vigencia, está violando la regla de la irretroactividad. ¿Sí? Distinto es el caso de una ley que regula los aspectos estáticos de la relación jurídica, es decir, todo aquello que sucede entre la que la relación jurídica nace y la relación jurídica se extingue. ¿Sí? Esas leyes, por ejemplo, no sé, las leyes estas que sacaron el año pasado, que incluso que fueron decretos, me parece, relativos a los congelamientos de los alquileres. ¿Sí? El alquiler, o que no se podían, desalojar por causa de falta de pago de un alquiler. ¿Sí? Esto es una ley que regula aspectos que tienen que ver con los efectos, como con las consecuencias de la relación jurídica, no con el nacimiento de la relación jurídica ni con su extinción. ¿Sí? Entonces, esa ley se puede aplicar perfectamente con efecto inmediato respecto al momento, al momento mismo que entra en vigencia. Es decir, la ley que congeló los alquileres fue una ley que se aplicó respecto a los alquileres que se devengaron con posterioridad a su entrada en vigencia. Es decir, creo que entró en vigencia eso en abril, ¿sí? Entonces, el alquiler que se congeló fue el del mes de abril. Ahora, si debía el alquiler del mes de enero y se había pactado que en febrero aumentaba el alquiler, eso no quedó congelado. Porque si el deudor del alquiler que no lo pagó, o que lo pagó, pero que pretendió luego que le devolvieran la plata y que quedara congelado a una fecha anterior, está pretendiendo que se aplique una ley con efecto retroactivo respecto a un hecho que se ha cumplido bajo el amparo de la ley anterior.
Entonces, cuando el norte en el artículo 7 es las leyes se aplican, el principal efecto es el efecto inmediato. Las leyes se aplican con efecto inmediato. Obviamente, si distinguimos leyes que regulan el aspecto dinámico de la relación, es decir, cuando la relación se constituye o se extingue, habrá que estarse a la ley que está vigente en ese momento. Y eso es bastante más fácil de entender. Lo que es un poco más complejo de entender es las leyes que regulan los aspectos estáticos de la relación jurídica, es decir, las leyes que regulan los efectos o las consecuencias de las relaciones jurídicas que perduran en el tiempo. Piensen ustedes en, no sé, una ley que modifica una tasa de interés. Nosotros tuvimos en el pasado una modificación de una tasa de interés en materia de tarjetas de crédito. Salió una comunicación general del Banco Central que, a los efectos de interpretar la ley de tarjeta de crédito, estableció cuál era el tope, cómo debía calcularse los intereses para los saldos deudores de tarjetas de crédito. ¿Sí? Eso, obviamente, se aplica respecto de los saldos deudores de tarjeta de crédito vigente al momento en el que se sanciona la ley. No puede venir un deudor de una tarjeta de crédito a pretender la morigeración de intereses, porque los limitaban a un 43% anual, ¿sí? Entonces, por cada tipo de interés. Entonces, si yo había pagado un 60% anual el año anterior, no podía hacerle un juicio al banco diciendo, ahora se han bajado 43, vos me cobraste 17 puntos más de interés el año pasado, devolveme la plata. No, porque si el deudor pretendiese hacer eso, estaría pretendiendo la aplicación con efecto retroactivo de la ley. Y eso, la ley no lo permite, salvo que el legislador lo diga. Y eso, en tanto y en cuanto, no afecte garantías o derechos constitucionales. ¿Más o menos quedó? ¿O sigo adelante? Porque es un tema difícil, ¿eh? ¿Estamos, Rosario? Sí, se entendió, doctor. Sí, me quedó claro. Bien, buenísimo. Acá tengo una pregunta en el chat. Profe, si la nueva ley más benigna se aplica, bueno, Matías, es una buena pregunta formulada para diferentes docentes de diferentes materias. Si vos tenés un penalista, te va a decir que la nueva ley, si es más benigna, se aplica siempre al reo. ¿Sí? El reo tiene el beneficio, es un beneficio constitucional, de ser juzgado siempre por la ley que resulta más benigna. En materia de derecho civil y en materia de derecho privado, no. No. Salvo que, ¿alguien lo sabe? ¿Qué dice el artículo 7 en la última parte? Mientras me cebo un mate. ¿Qué dice? Las leyes supletorias no son de aplicación inmediata a los contratos en curso de ejecución, salvo que se trate de qué tipo de leyes. Sépanlo, por favor. Lea a alguien el artículo 7, al final, ¿qué dice? Favorables al consumidor. Bien, perfecto. Exactamente. Si se trata... Ahí, ¿qué es lo que está diciendo la ley? La ley está diciendo un último principio, o efecto, que es el efecto diferido. Las leyes supletorias, clasificación que ya doy por sabida, las leyes supletorias no se aplican a los contratos en curso de ejecución. Es decir, el efecto diferido constituye una excepción al régimen general del efecto inmediato. Así como el efecto inmediato implica que se aplican en forma inmediata, para la redundancia, las leyes nuevas, las leyes, el efecto diferido lo que dice es que las leyes supletorias no se aplican con efecto inmediato, sino que la ley supletoria que se aplica a los contratos en curso de ejecución es la ley que estaba vigente al momento de celebrarse el contrato, y no la nueva ley. Salvo que, y ahora sí viene esto que me pregunta Matías, salvo que se trate de una ley que regule la relación de los derechos del consumidor, ¿sí? Se trate de una relación de consumo, y esta nueva ley sea más benigna que la ley anterior. ¿Benigna para quién? Para el consumidor. En cuyo caso, el juez debe aplicar esta nueva ley y no la ley que estaba vigente al momento de nacer la relación jurídica. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está bien, Mati? Haceme un ok. Ok, perfecto. ¿Vamos a la bolilla 10? ¿O tenemos otra pregunta? No tengo ningún problema de responder, ¿eh?
Bueno. Parece que no quedó duda. ¿Sí? ¿Alguna duda, Ryan? No. No, profe. Ok, perfecto. Bueno, vamos. Ustedes con la doctora Chermeli ayer habrán visto que existe un atributo inherente a la persona que es la capacidad, ¿no es cierto? La capacidad tiene dos vertientes, son dos tipos de capacidad, es decir, la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. La capacidad de derecho que regula a la capacidad o sea, el goce de la titularidad de los derechos, y la capacidad de ejercicio, antes llamada de hecho, que es la capacidad justamente de llevar adelante los actos de la vida civil, es decir, poder ejercer esos derechos de los cuales soy titular. Hay personas que no gozan plenamente de esa capacidad de ejercicio. La ley decide protegerlos, estableciéndoles un sistema de restricción a ese ejercicio, no como un sistema de sanción, sino justamente como un sistema de protección. Dentro de esas personas que la ley decidió proteger, ustedes ya vieron a los menores, ¿no es cierto? Con el doctor Pellier. La restricción a la capacidad está sustentada, ya habrán visto ayer, en fundamentalmente dos ejes, o tres en realidad. La imposibilidad de ejercicio, que solo tienen ¿qué personas? ¿Quiénes no pueden ejercer en forma absoluta ningún derecho? Los incapaces. Las personas por nacer. Las personas por nacer y los incapaces. Los incapaces y los menores. No, a ver, Isabel. Los menores de 13 años. O las declaradas por incapaces por sentencia judicial. Sí. Bien. Bueno, ahora apaguen los micrófonos y vamos a resumir esto. Fue mucho ruido. Vamos a hacer así. Traten de no hablar encima porque se complica mucho el sonido. Yo les pregunté y me contestaron muchas cosas bien y algunas no. Yo les pregunté quiénes tenían una imposibilidad de ejercer sus derechos. ¿Sí? Ya vamos con el pródigo. ¿Quién no tenía imposibilidad? ¿Quién tenía imposibilidad de ejercer sus derechos? Y la respuesta correcta es las personas por nacer y las personas incapaces. Punto. ¿Sí? Esas son personas que no tienen la posibilidad de ejercer sus derechos. Las personas por nacer es una obviedad. ¿Sí? No tienen manera de manifestarse. Y las personas incapaces son las que hoy vamos a hablar, que están al final del artículo 32, que son aquellas personas que están completamente desconectadas de su entorno y no tienen manera de darse a entender ni expresar su voluntad por ningún medio. ¿Sí? La persona que, por ejemplo, está en coma. Esa es una persona que está imposibilitada de ejercer su derecho porque no puede expresar su voluntad. ¿Sí? Y en la persona por nacer también. Punto. Luego tenemos hay otras personas a las que se les restringe la capacidad en razón de, y ahí vamos a mencionar a los otros que nos faltan, en razón de la menor edad, es decir, de la falta de madurez, que son los menores de edad, que son los que vieron con el doctor Pellier, y luego tenemos a las personas que, siendo mayores de edad, es decir, siendo personas mayores de 13 años, ¿sí? Se les restringe la capacidad en función de ciertas adicciones, cierto padecimiento, que vamos a ver en qué consiste y de qué manera se le va a restringir la capacidad. Entonces, tenemos que las personas que se les protege a través del sistema de la restricción de la capacidad son de tres tipos: las que están imposibilitadas de ejercer, las que están imposibilitadas de ejercer en razón de su falta de madurez, y las que tienen algún tipo de restricción en atención a algún padecimiento que les impide cuidar debidamente de su persona y de su patrimonio. Estamos hasta acá. Luego tenemos el caso del pródigo, que dame un rato, Matías, y en un rato lo charlamos al final. Igual es un tema que lo van a ver bien mañana.
Nosotros hoy vamos a ver a las personas incapaces y a las personas con restricciones, es decir, las restricciones a la capacidad que están mencionadas en el código a partir del artículo 32. ¿Sí? En realidad a partir del artículo 31. El artículo 31 establece los principios y luego empieza a resolver a partir del artículo 32. Es lógico que la ley, que el sistema, que el ordenamiento jurídico reaccione de alguna manera frente a las disfunciones que pueda tener una persona a nivel de su cerebro. A lo largo de la historia, la ley ha ido reaccionando de diferentes maneras, y a partir de la codificación, que ustedes ya lo vieron esto, y hasta principios de este siglo, siglo XXI, la legislación como la nuestra se concentró en asistir y sustituir a la persona al momento de prestar su consentimiento en los distintos actos de la vida civil. Asistir y fundamentalmente sustituir a la persona al momento de tener que expresarse. También esta codificación se concentró en el cuidado y en la defensa del patrimonio de la persona, es decir, había como un criterio muy paternalista desde lo patrimonial, es decir, se miraba fundamentalmente cuáles eran los actos perjudiciales a su patrimonio que esa persona con algún tipo de padecimiento mental podía llegar a otorgar, y por eso era que se le restringía o se le discapacitaba en el código anterior. Y a su vez también establecían el sistema de protección en función a que no se provocasen daños a sí mismos o daños a terceros. Pero era un código, es decir, esta legislación, como la que teníamos hasta el año 2015, era una legislación que se sustentaba en dividir las aguas entre personas capaces y personas incapaces. Y a las personas incapaces, dentro de estas que tenían padecimientos mentales, las metía dentro de una bolsa que las llamaba dementes. ¿Sí? Y a estos dementes, que eran personas que tenían alteraciones mentales, debidamente certificadas, lo resolvía el sistema de protección a través de la designación de un representante que suplía su voluntad, que los representaba en todos los actos de la vida civil, como se tratara, por ejemplo, del menor, como lo dice el artículo 100 del Código Civil y Comercial hoy. En la actualidad, las ciencias médicas y las ciencias psiquiátricas han evolucionado muchísimo, y hoy en día una persona que pueda tener algún tipo de padecimiento mental no es una persona que está absolutamente desconectada de la realidad en todos los casos, no es una persona que no puede tomar ningún tipo de decisión, no es una persona que no pueda ayudársela a generar cierta autonomía respecto de determinadas microdecisiones, porque de hecho las acciones terapéuticas son mucho más eficaces, las internaciones cada día se reducen menos. De hecho, nosotros en este momento tenemos una ley vigente que es la Ley de Salud Mental, que ahora la vamos a ver, que lo que propone es eliminar los manicomios, ¿sí? Y que la atención de las personas que necesiten ser internadas sea efectuada en instituciones comunes, en hospitales públicos comunes, en pabellones especiales, pero tratando de que sean extramuros, es decir, la idea es que las ciencias médicas están proveyendo diferentes acciones terapéuticas que son mucho más eficaces, donde la internación no es la regla y donde incluso los medicamentos que hoy la ciencia ha dado para tratar este tipo de problemas son mucho menos invasivos de la dignidad y de la autodeterminación de las personas. Es por eso que, más allá de una necesaria mirada mucho más acorde a estándares en términos de derechos humanos y de respetar la autodeterminación de las personas y de la dignidad, es que también las nuevas legislaciones, tal como lo es el Código Civil y Comercial, que tiene un paradigma diferente, se sustentan también en estas acciones más modernas, terapéuticas, que trae la ciencia, que permiten ayudar a la persona con algún tipo de afección mental a que, pese a tenerla, el resultado de la acción terapéutica no sea justamente el electroshock y tenerla dopada sentada en una silla. Los objetivos hoy que se propone un ordenamiento jurídico es justamente el respeto a la libertad de la persona y
a los derechos personalísimos, también de las personas con algún tipo de afección mental. Es decir, que la persona tenga un padecimiento mental no la hace menos persona, ¿sí? Entonces, es tan digna de derechos humanos como cualquiera otra. Y a su vez es tan digna del respeto de la dignidad y de la autodeterminación dentro de sus posibilidades que cualquier otra persona. Entonces, lo que se propone hoy es, la legislación es esto, respetar la libertad, respetar la dignidad, y a su vez permitir una mayor participación en todos los actos y todas las decisiones concernientes a su vida por parte de esta persona a la que se le va a restringir la capacidad. La idea es, que ustedes van a ver hoy, es que lo que se intenta asegurar es la mayor cantidad de autonomía en la persona y que incluso pueda hacer un ejercicio gradual de su capacidad y que pueda esto ir mutando, digamos, nada es definido y nada es permanente. Todo puede ir revisándose en forma constante, todas las decisiones, todas las limitaciones. Incluso se pueden, en los juicios de determinación de la capacidad, se pueden ir armando distintas estrategias e ir probando. Hay muchas instituciones hoy que coayudan y que son sistemas de apoyo, de esto vamos a hablar en un ratito. El norte, que tiene a su vez el Código Civil y Comercial, se refleja en el derecho internacional. Hay una convención, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, del año 2007, que fue ratificado por nuestro país al año siguiente, creo que por la ley 26.378, si mal no recuerdo, que establece justamente cierto norte, ciertos requisitos, ciertas pautas que deben tener las legislaciones de los países o los estados que la adoptan. Hay en definitiva, lo que yo les quiero plantear, es que hay en definitiva una evolución en esta materia. Y tiene, como lo explica Rivera bien, tiene tres sentidos. Por un lado, que ya no se habla más de personas dementes o de personas con enfermos mentales. Si ustedes encuentran algún texto, alguna cosa que habla de dementes o personas con enfermos mentales, eso no debe ser leído. Hoy se habla conceptualmente de personas con discapacidad. Porque además hay un sinfín de, si se quiere decir, de claudicaciones mentales que no califican en una enfermedad mental. Piensen ustedes en cualquier abuelo que puedan tener ustedes, que está en un proceso de deterioro, lo que se llama senilidad, o aquellas personas que tienen alguna debilidad mental, pero que tampoco entran en un concepto de demente, o las personas ciegas, o las personas sordas, o las personas que tienen alguna disminución motriz, que en un punto, el completo ejercicio de sus derechos puede conducirlos o puede colocarlos en una situación de vulnerabilidad y de desprotección, y por eso es que el sistema necesita de salir en su ayuda. Ahora, esto no convierte a todas esas personas en dementes o enfermos mentales, como lo calificaba la ley anterior. Hoy se habla de personas con discapacidad. Y es un término que, digamos, no es solo un término, digamos, es un tema que es más bien un abordaje conceptual, ¿sí? Que tiene que ver con esto del respeto. Luego tenemos, como otro norte, esta evolución de la materia, el reconocimiento de la dignidad que tienen este tipo de personas, como si fuéramos nosotros, es decir, acá no hay una distinción. El ordenamiento reacciona tratando de atender a estas personas no solo desde lo patrimonial, sino que persigue el reconocimiento de una vida digna, de una vida plena, dentro de sus posibilidades. Y lo que hace ahora la ley no es suplantar su voluntad, sino que lo que hace la ley ahora es diseñar diferentes medidas que van más allá de la asistencia, más allá del apoyo, incluso mucho más allá de la representación, y tienen que ver con diferentes mecanismos que van coadyuvando, que van acompañando la vida de esta persona, mirando y asistiendo a sus necesidades diarias, a sus necesidades concretas. Esto de que yo les digo, acá esto es constantemente revisable, esto es constantemente mutable, y a mí cuando doy este tema, me gusta decir que los juicios de restricción de la capacidad, lo que tiene que llevar al juez
es hacer una sentencia, en los términos del artículo 38 del Código Civil y Comercial, que sea una sentencia, un traje a medida. Es decir, la necesidad que tiene Juan Pérez, que tiene determinado padecimiento, no es la misma necesidad que tiene Olga González, que tiene otro padecimiento, y que a su vez, aún teniendo el mismo padecimiento, lo tienen en grados diferentes, y a su vez tienen edades diferentes, y a su vez viven en entornos sociales, en entornos económicos, en entornos familiares diferentes. No es lo mismo una persona que vive sola, que una persona que tiene hermanos, no es lo mismo una persona que, no es lo mismo la asistencia que tiene una persona que solo cobra la jubilación mínima, que la que tiene un patrimonio, que puede solventar distintos sistemas de apoyo. Es decir, la sentencia es un traje a medida en función de, como dice el artículo 38, de la persona en sí, de las cualidades de la persona, como así también de su entorno. Y a su vez, como tercer punto de esto de la evolución de la materia, esto que, digamos, es como un corolario de lo anterior, que es la preservación de la autonomía, la autodeterminación. De hecho, es uno de los nortes del sistema, es uno de los principios del sistema que está mencionado en el artículo 31, que consiste en fomentar la autodeterminación y la autonomía de la persona a la que se restringe la capacidad. Como les adelantaba, tenemos una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad del año 2007, en el marco de las Naciones Unidas, que fue ratificado por nuestro país. Esta convención marca un hito muy importante en nuestro derecho interno, porque sus conceptos y sus principios, de los cuales ahora vamos a sobrevolar un poquito, fueron los que impregnaron la necesidad de dictar la ley de salud mental, que es la ley 26.657, que pese a ser anterior al Código Civil y Comercial, sigue estando vigente porque complementa al Código Civil y Comercial, ley de la cual también vamos a hablar. La Convención lo que hace es, de alguna manera, reconocer los distintos tipos, o sea, la diversidad del concepto de personas con discapacidad. Es decir, esto de que no hay un único tipo de persona a la que es necesario asistirla en función de su padecimiento. La persona es única, todas las personas somos únicas. Entonces, la importancia de que el sistema reconozca su autonomía, su independencia individual y su libertad de tomar ciertas decisiones. Para eso es imprescindible que los operadores del sistema conozcan, tengan inmediatez, tengan un vínculo directo con la persona, que de esto vamos a hablar. Fíjense que, por ejemplo, el artículo 35 del Código Civil y Comercial exige que el juez tenga contacto directo. El juez que tiene en su despacho el trámite del juicio de determinación de la capacidad, tiene que tener una entrevista y tiene que tener un contacto directo con la persona, porque si no, incluso esa sentencia es nula. El propósito que en definitiva tiene la Convención es promover, es proteger, es asegurar el pleno goce de los derechos y las condiciones de igualdad de esas personas con las personas que no tienen ese padecimiento. Es decir, lo que intenta la Convención es establecer un estándar de aseguramiento de derechos humanos y libertades fundamentales. ¿Qué es lo que dice la Convención? Y esto lo voy a leer. La Convención dice que las personas con discapacidad son las que tienen deficiencias físicas, deficiencias mentales, deficiencias intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diferentes barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Es decir, se trata de personas que tienen algún tipo de deficiencia, algún tipo de padecimiento. No solo mental, sino físico, intelectual o sensorial. A su vez, ese padecimiento es un padecimiento a largo plazo, no es algo circunstancial. ¿Sí? No es que me estoy quebrado y voy a estar 5 meses en cama. No, es algo a largo plazo, es ya una característica propia. Ahora, y esto también es muy importante, no es solo la deficiencia o el padecimiento, sino que además esto constituye
en un hecho impeditivo o un hecho que dificulta que al ejercer sus derechos los pueda hacer de una manera segura, de una manera que no los deje en una condición de vulnerabilidad, y de una manera que sea igual a las demás personas que no los padecen. Es decir, antes se hablaba, que se sigue aplicando de alguna manera, esto Rivera lo dice, bueno, con otras palabras, en definitiva el concepto es similar. Antes se hablaba, bajo el amparo del código anterior, de que el concepto de demente era un concepto biológico jurídico, es decir, un concepto mixto, donde no solo teníamos que tener una persona con un padecimiento mental, sino que además ese padecimiento mental tenía que tener en lo que era el gobierno de su persona y la administración y el gobierno de su patrimonio, una relación de incidencia, es decir, una relación de causalidad. ¿Esto qué significaba? Que la sola existencia del padecimiento mental, si eso no lo exponía, no exponía a la persona a sufrir un grave daño a su patrimonio, a su persona o a terceros, no era suficiente. No era solo que por el solo hecho de tener el padecimiento mental era suficiente para incapacitarlo. Tenía que estar acreditado que ese padecimiento lo ponía en riesgo. Hoy, con otras palabras, la cosa no ha cambiado mucho, porque volvemos a esto. Cuando la convención dice, se trata de personas que tienen un determinado padecimiento o deficiencia, que al momento de su participación plena y efectiva en la sociedad, ese padecimiento o esa deficiencia actúa como una barrera. ¿Una barrera qué? A que pueda ejercer con igualdad sus derechos. Entonces, de alguna manera, esta idea de deficiencia que incide negativamente en el pleno ejercicio de sus derechos sigue existiendo. Luego la Convención dice que, en cuanto a lo que es la definición de capacidad, los estados reconocen que a este tipo de personas con el mismo grado de capacidad que otras personas que no lo padecen. Es decir, acá lo que está diciendo la Convención que es que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, de cualquier tipo que sea, no pierden su capacidad, no dejan de ser personas capaces de derecho, ¿sí? Sino que el Estado tiene que asegurar la titularidad de los derechos. ¿Y cómo asegura luego el ejercicio? A través de dotarle sistemas que ayuden a preservar y que no se ponga en riesgo. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Entienden este planteo? Sí, se entiende, profe. Bien. Esta convención, como les dije, fue realmente muy importante para nuestro derecho, porque lo primero que produjo fue que en el año 2010 se sancionó la ley 26657, que es la ley de salud mental, que tiene un decreto reglamentario del año 2013, el decreto 203, ley y decreto reglamentario que están vigentes. No fueron derogados por el Código Civil y Comercial, y esta ley establece principios que se complementan con el Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son los principios de esta ley? Como primera regla, la ley lo que dice es que la internación es el último recurso. Es decir, internar a una persona, obviamente a la fuerza, no, hay gente que puede hacer una internación voluntaria, pero una persona que hace internar a una persona a la fuerza es una internación, es un último recurso. No puede ser el primero, tiene que ser el último, la última ratio absoluta. Y debe ser hecha además en hospitales comunes. Como ya les adelanté, la idea de la ley de salud mental, que de a poquito se está logrando, muy despacito, muy lentamente, es la no me sale esta palabra, es eliminar los manicomios, ¿sí? Lo que se propone en la ley es el cierre definitivo de los hospitales psiquiátricos, tales como los conocimos del siglo XIX y del siglo XX, y la idea es la de la construcción de instituciones extramuros. Obviamente, esto es, por ahora, un objetivo, un deber ser. Nosotros en esto no tenemos todavía, o sea, en nuestro país esto todavía es un deber ser, no es un ser, pero lo cierto es que
Lo que está prohibido es la construcción de nuevos, la apertura de nuevos manicomios. A su vez, otro de los principios que establece la Ley de Salud Mental es la de limitar la actividad del juez en los procesos de interdicción o de internación, dándole de algún modo como mayor protagonismo a el equipo interdisciplinario. Y de esto ustedes van a leerlo en muchas oportunidades, esta frase, equipo interdisciplinario. El código anterior, el código de Vélez, en su redacción originaria, la restricción a la capacidad consistía solamente en declarar la incapacidad de una persona demente o una persona con una afectación mental. ¿Cómo se hacía? Se hacía a través del dictamen de 2 médicos, ¿sí? Generalmente psiquiatras, que establecían cuál era el padecimiento mental, y luego, a través de, digamos, de la historia clínica y de diferentes pruebas, siempre orientadas a la cuestión biológica y mental, el juez era el que dictaba la sentencia, y era como el soberano, le designaba el curador, y era como una suerte de juez soberano, ¿sí? La Ley de Salud Mental reconoce las limitaciones que tiene un juez. Y lo que dice es, el juez lo que sabe es derecho. No sabe realmente de cuáles son las necesidades, o no, digamos, no está capacitado para comprender en forma acabada y en su totalidad cuáles son las necesidades que puede tener una persona con este tipo de padecimientos. El juez lo que tiene que hacer es disponer de mecanismos para protegerlo, pero la mejor comprensión de quién es esa persona, el juez la puede solo percibir a través de un equipo interdisciplinario. Entonces, de alguna manera, este equipo interdisciplinario está constituido no solo por médicos, sino que está constituido por un sinfín de profesiones, de profesionales. Acá vamos a incluir no solo a psiquiatras, sino a médicos comunes, es decir, a médicos clínicos. Vamos a incluir si se trata, por ejemplo, de una persona que tiene una afección qué sé yo, de tipo motriz, bueno, vamos a incluir a neurólogos, vamos a incluir acá también a asistentes sociales, a terapistas ocupacionales, digamos, a diferentes personas que por su profesión pueden influir en la indicación de cómo debe protegerse a esta persona. Aguárdenme un segundo, espérenme un segundito, ya sigo. Perdón, disculpen. Habíamos quedado en esto del equipo interdisciplinario, es decir, no solo es el médico, sino es un sinfín de profesionales que son los que pueden, digamos, comprender cuáles son las afecciones y cuáles son las necesidades que tiene la persona a la que se va a proteger. Con lo cual, el equipo interdisciplinario tiene una función no solo de diagnóstico muy importante, sino además una función relativa al seguimiento de esa persona, es decir, cómo esta persona luego se desarrolla en su vida, y a su vez cuáles son los cambios que puede ir teniendo a lo largo de su vida luego del dictado de la sentencia. A su vez, tiene también la ley como norte, y esto fue una modificación muy importante que se hizo al código anterior, al código de Vélez, la revisión obligatoria de las sentencias que restringen la capacidad a 3 años. Es decir, cada 3 años, y esto sigue estando, cada 3 años, el juez, a pedido de parte, o bien de oficio, es decir, el solito, sin que nadie se lo pida, tiene que
revisar la sentencia. ¿Y de qué manera se revisa la sentencia? Nuevamente tiene que citar al equipo interdisciplinario, consultar, bueno, ¿cómo está esta persona? ¿Es necesario hacer algún tipo de ajuste? ¿Es necesario, digamos, ha mejorado, ha generado autonomía, más determinación? ¿O es preciso que incluso, como tiene más claudicaciones, está cada vez más afectada, es necesario ajustar y darle más apoyo o quitarle el apoyo? Es decir, acá esta idea de que, como yo les decía, la sentencia es un traje a medida, no es un traje estándar, implica que además, luego, si uno engorda o adelgaza, también el juez tenga que ajustar ese traje. Es decir, esta revisión de la sentencia implica esto de que el equipo interdisciplinario tiene que acompañar la vida de la persona. No es que se la incapacita o se le restringe la capacidad y acá se termina, hasta que venga un día a pedir la rehabilitación y el cese de la restricción. No, no es así. Es la idea de un acompañamiento. Esto generó un cambio muy importante en el código de Vélez, porque impuso en el artículo 152 del código anterior, del código derogado, esta idea de que los jueces tenían que revisar y además de que los jueces tenían que precisar cuáles eran las funciones y actos que limitaban, procurando que la autonomía personal estuviera afectada lo menos posible. Porque existe un principio general en este tema de la capacidad, que es esto de la autonomía personal. De alguna manera, lo que ya consagró la ley de salud mental bajo el amparo del código anterior es este principio de la autonomía y, en definitiva, lo que estableció además que la regla es siempre la capacidad y que la incapacidad o la restricción a la capacidad o la inhabilitación de una persona es siempre un supuesto de excepción, ¿sí? De alguna manera, esta idea de que los jueces, luego de la sanción de la ley de salud mental, tuvieran que especificar con absoluto detalle cuáles eran los actos y las funciones que se limitaban a la persona, esto no estaba antes en el código, esto en el código no estaba antes, directamente la persona no era capaz. Si el juez lo declaraba incapaz, no podía por sí sola otorgar ningún tipo de acto que fuera válido. Todo eso debía ser otorgado a través de su representante, que se le nombraba y que suplía su voluntad. Esta modificación que introduce la ley de salud mental es una modificación muy importante porque lo obliga al juez, sin derogar el sistema de la representación, lo obliga, da un paso muy importante porque lo obliga a especificar cuáles son los actos a los que hay que restringirle la capacidad o limitarle la capacidad, indicando además cuáles son las funciones que puede realizar y cuáles son las funciones que no. Esto, según la doctrina de ese momento, lo que hacía era consagrar la idea de que el principio general es que todos somos capaces. Es decir, digamos, era un refuerzo de una idea constitucional de que todos somos capaces y que la restricción siempre es de orden excepcional. Esta fue una modificación sustancial en el Código Derogado. Sustancial en el Código Derogado. Más allá de que la sistematización y la redacción seguían siendo muy confusas porque el sistema no había cambiado. El sistema era, o las personas son capaces o las personas son incapaces. Y las personas incapaces solo se las restringe la capacidad de manera absoluta y se les nombra un representante. Solo venía a cambiar esta especificación de funciones y de actos que establecía la ley de salud mental. Hoy, el paradigma en el Código Civil y Comercial ha cambiado. Es un poco esto que venimos hablando de la autodeterminación y del traje a medida. Fíjense que el artículo 32 menciona dos tipos de personas. Por un lado están las personas con capacidad restringida y luego están las personas incapaces, que estas son las personas de las que queremos realmente hablar hoy. Las personas con capacidad restringida, dice el artículo 32, son aquellas a las que, teniendo más de 13 años, padecen una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, y el juez les restringe la capacidad para determinados actos siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Es decir, ahora vamos a repasar esto,
y de qué se trata y vamos a desmenuzar. Pero por otro lado, están las personas incapaces, que no son personas a las que el juez le restringe la capacidad para determinados actos, sino que son personas que se encuentran absolutamente imposibilitadas de interactuar, de interaccionar con su entorno. No pueden expresar su voluntad de ninguna manera, de ningún medio o ningún formato adecuado. No hay manera de poder comunicarse con esa persona. Esa persona no puede escucharnos, o si nos escucha, no puede manifestar ni siquiera que nos escucha. ¿Sí? Estamos hablando de una persona que está en coma, estamos hablando de una persona que no tiene manera de expresar su voluntad, ni siquiera de asentir que recibe información. Entonces, en ese caso, un mero sistema de apoyo, un mero sistema de asistencia, de coayuda, son insuficientes. Son insuficientes. Entonces el juez sí a estas personas las declara incapaces. Estos son los únicos incapaces, junto con los menores de edad y las personas por nacer. Las otras son personas que son capaces, pero que tienen la capacidad restringida, que son las que están en la primera parte del artículo 32. Esto lo tienen que tener muy en claro y no lo tienen que confundir. Insisto en esto, el artículo 32, por un lado, establece las personas que siendo capaces, tienen algún tipo de afección o adicción mental, que es prolongada y es permanente y es de suficiente gravedad, que justifica que el juez le restrinja su capacidad para el otorgamiento de determinados actos o la realización de determinadas funciones. Esas son personas capaces, personas que pueden expresar su voluntad, son personas que interactúan con su entorno, solo que el juez les limita el ejercicio de sus derechos. Por excepción, están los incapaces, que son estos que no pueden interactuar con su entorno. Y estas personas sí son personas a los que el juez no les nombra un apoyo, sino que directamente les nombra un curador que los va a representar. Y es lógico que así sea, porque no tienen manera de expresar su voluntad bajo ningún sistema. ¿Se entiende esto? Bien. ¿Cuáles son los principios que rigen la restricción de la capacidad? El artículo 31 establece las reglas generales y dice la restricción al ejercicio de la capacidad se rige por las siguientes reglas. Y establece 6 reglas que ustedes deben saber como si fuera, no digo de memoria como el Padre Nuestro, pero deben saber y comprenderlas realmente, porque ustedes entienden estas reglas y pueden entender todo el sistema. La primera regla es que la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo una persona a la que tengo que juzgar si tiene su pleno ejercicio o no, y no tengo elementos para analizar si los tiene o no, tengo que comprender de que se trata de una persona capaz. Es decir, la presunción es una presunción, si se quiere, a favor de la persona. Y es una presunción, por supuesto, iuris tantum. ¿Qué significa? Es una presunción que admite prueba en contrario. Prueba en contrario. Las presunciones, esto lo deben haber escuchado ya alguna vez, las presunciones son, de algún modo, medios de prueba, son, digamos, razonamientos de orden lógico, que yo, conociendo un hecho, puedo inferir que existe otro. ¿Sí? Puedo presumir, puedo inferir, puedo tener como razonamiento lógico, puedo pensar, puedo concluir que existe otro hecho diverso. Estas presunciones, si son legales, pueden ser presunciones que admiten prueba en contrario, así que la ley dice, bueno, yo presumo esto, ante estas circunstancias presumo esto, salvo que me lo pruebes en contra, es decir, que traigas elementos probatorios que desvirtúen ese razonamiento de orden lógico y digas, bueno, que esté probado A no significa que esté probado B, porque B no está probado. Bien, perfecto, entonces ahí se destruye esa presunción. O bien que se trata de una presunción que se llama iuris et de iure. Iuris et de iure. Esa presunción es una presunción legal muchísimo más fuerte que se da en contadas situaciones, que es que la ley no admite prueba en contrario. La ley dice que es esto y es esto. Como por ejemplo, la del artículo 261 que dice que las personas menores de edad se presume que tienen discernimiento para los actos ilícitos a partir de los 10 años. Es decir, que una persona que cumple 10 años
se presume que tiene discernimiento. La ley no admite prueba en contrario. No es que, bueno, vemos al nene era medio bobo. No. Se presume que tiene discernimiento. ¿Se entiende esto? La diferencia. Yo no puedo probar en contra. Entonces, esta presunción del primer inciso del artículo 31 es una presunción iuris tantum. ¿Qué significa? Que se puede probar en contra. La capacidad general de la persona se presume. Incluso se presume aún si está internada. Porque puede estar internada en forma circunstancial. Lamentablemente, muchas veces ocurre que alguien termina internado por un periodo corto, por una alteración circunstancial, digamos, haber tomado mal una medicación, haber tenido un episodio de algún tipo de violencia, pero eso no la convierte en una persona a la que hay que restringir la capacidad, o una persona que tiene problemas con el ejercicio de su capacidad. Nada, es algo circunstancial. Entonces, ni siquiera por el hecho de que esté internada hay que presumir que no es plenamente capaz. El segundo inciso, y como corolario de esto, es que las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. Esto es un poco más lo mismo, es decir, siempre la restricción es de carácter excepcional y siempre se impone en beneficio a ella. No es que la ley sanciona a la persona por su padecimiento. No, la ley le limita la capacidad como un sistema de protección porque el pleno ejercicio puede colocarlo en una situación de vulnerabilidad. Esa es la función de los sistemas relativos a la capacidad, porque son sistemas de protección, no son sistemas de sanción. Como tercera regla, la intervención estatal es siempre de carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso. De esto ya hablamos. Esta normativa, el Código Civil y Comercial, refuerza... Perdón, doctor, ¿cuál era la segunda? La segunda es: las limitaciones de la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. Los tenés en el artículo 31. Yo estoy siguiendo el artículo 31. El tercero, la idea de focalizar el punto en el equipo interdisciplinario. Y ojo, y fíjense que ahí el inciso C del artículo 31 no solo pone foco en el equipo interdisciplinario en el ámbito del proceso judicial, sino también lo pone foco en el tratamiento. El tratamiento del padecimiento de una persona es siempre multidisciplinario. Si ustedes, por ejemplo, no sé, a mí me toca por mi trabajo muchas veces estar en contacto con este tipo de situaciones y este tipo de juicios, pero hoy cualquier instituto, cualquier establecimiento de Mar del Plata, incluso, que no es, digamos, en Argentina y en Mar del Plata, que no estamos muy lejos, está en el primer mundo, cuando uno se mete ahí y empieza a indagar qué tipo de profesionales hay, de todo tipo. De todo tipo. Hay psiquiatras, hay neurólogos, hay psicólogos, hay terapistas ocupacionales, hay kinesiólogos, digamos, es muy importante esto que ustedes entiendan, porque aparte el abordaje no es solo que le damos trabajo a varios, no, es que el abordaje tiene diferentes miradas. Un psiquiatra solo analiza una determinada faceta, un neurólogo analiza solo una determinada faceta. Ahora, un equipo interdisciplinario tiene diferentes miradas sobre la persona. Por eso, la ley, que ya lo tenía la ley de salud mental, por eso el Código refuerza esta idea normativa de los equipos interdisciplinarios, no solo con relación al diagnóstico y al tratamiento, sino con el seguimiento del caso, en la internación o en la externación, o también en el marco del proceso. De alguna manera esto, los autores lo llaman que es como un abandono del sistema psiquiátrico, si se quiere, es como un modelo antipsiquiátrico, y es más un modelo de tipo social. Otro de los principios comunes del artículo 31 es que la persona, lo voy a leer, tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Acá es muy fácil verlo esto en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que dice que cuando una persona es necesario vincularse con una persona que tiene algún tipo de discapacidad, hay que encontrar el lenguaje asequible para cada caso en particular. Es decir, si tenemos una persona ciega, lo que hay que darle es información a través de un sistema braille.
si tenemos a una persona que tiene algún tipo de autismo, y bueno, utilicemos mecanismos multimedia. Si tenemos una persona sorda, hay que darle medios auditivos. Es decir, lo que nos importa es que la persona tiene que tratar de recibir la información relativa a toda su situación, tanto procesal como su situación de salud, a través de los medios y de las tecnologías adecuadas que permitan su mejor comprensión. ¿Sí? La idea es que pueda recibir información de calidad, pueda recibir información certera, pueda recibir información que justamente pueda incorporar, pueda recibir, no solo que se le informe como si fuera un consentimiento informado, firma acá. No, hay que asegurarse de que comprende. ¿Sí? Esto también tiene su correlato con la siguiente regla, que es que la persona a la que se le va a restringir la capacidad tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada. ¿Esto qué significa? Que puede tener su propio abogado. Su propio abogado. No el Ministerio Público, no, su propio abogado. Y si no tiene plata, el artículo 36 dice que si no tiene plata, el Estado es el que le tiene que dar, ese abogado. Esto es una faceta más de esto de favorecer la autonomía personal de la persona con discapacidad, que se expresa también a través de poder designar, a través de poder elegir y a través de poder expresarse a través de su propio abogado. Y esto tiene también esta idea de la participación en el proceso judicial. Se ve mucho, está clarísimo en el artículo 35 del Código, que dice que el juez tiene que tener la entrevista personal. Fíjense, dice, el juez debe garantizar la inmediatez con el interesado. Inmediatez no en el sentido de temporal, sino inmediatez de tener un vínculo inmediato, un vínculo directo, un vínculo sin interferencias, ¿no?, de otros. Dice, el juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el proceso y entrevistarlo personalmente antes de dictar resolución alguna, asegurando la accesibilidad y los ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a la situación de aquel. Bueno, y tiene que estar presente el Ministerio Público. Esto tiene que ver con esta idea de la persona a la que le vamos a restringir la capacidad tiene que ser un actor principal, no solo porque es la persona a la que se le va a restringir la capacidad propiamente, sino porque además tiene que, digamos, su autonomía y la posibilidad de que pueda luego ejercer con mejor grado y de mejor manera, de mejor calidad, sus derechos, se asegura si participa activamente en el proceso. Es decir, una persona que en un proceso judicial en el que se están discutiendo sus derechos, es infinitamente más fácil que comprenda, que acepte, que cumpla adecuadamente, si es parte de la decisión. Si todo lo que es autónomo, ¿sí?, es mucho más fácil que lo heterónomo. Es mucho más fácil que las cosas salgan bien y que uno pueda cumplir y que las sentencias se cumplan si los destinatarios forman parte de esa decisión. Y a su vez, quien impone esa decisión, en este caso el juez, tiene especialmente en cuenta cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos y cuáles son las inquietudes que tiene esa persona. Porque si se respeta esa necesidad particular, esa inquietud particular, va a ser infinitamente más fácil promover la autonomía y va a ser infinitamente más fácil cumplir esa sentencia. Y a su vez, como última regla, esto también es un corolario de la ley de salud mental, deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y de las libertades. Esto ya lo entendemos. ¿Cuáles son las personas a las que se puede restringir la capacidad? Bueno, lo dice el artículo 32. Tiene que ser una persona mayor de 13 años. ¿Y por qué una persona mayor de 13 años? ¿Alguien se le da alguna idea por qué es 13 años y no 18? Porque la ley ya presupone que los menores de 13 años son incapaces. Entonces no se les puede restringir la capacidad si no tienen capacidad de hecho o de ejercicio. Exactamente. Porque un menor de... Ay, me estoy escuchando yo. Apaguen el micrófono. Porque un menor de... ¿Se apagó? Sí, ahí está.
Porque un menor de 13 años efectivamente ya ya es un incapaz. Entonces no es necesario restringir una capacidad a alguien que ya es incapaz. Es bastante sencillo esto. Luego, tiene que tratarse de una persona que padece una adicción o una alteración mental permanente, prolongada, es decir, que dura, no algo circunstancial, no un brote, no algo que es momentáneo, sino algo que tiene cierto grado de permanencia y que además tiene cierta gravedad. La gravedad, por supuesto, se mide en términos puntuales, no hay un estándar de gravedad, ¿sí? Esto, digamos, volvemos a lo mismo. Esto es un sistema diseñado a medida del interesado, es decir, a cada situación particular se lo regula de una manera especial. Entonces, también la gravedad se mide en función de las circunstancias particulares del caso. Por supuesto que la determinación del padecimiento es por médicos, ¿sí? Si estamos hablando de un padecimiento o una alteración mental o una adicción, esto obviamente el juez por sí solo no lo puede calificar. Necesita de un médico, de peritos, ¿sí? Que en el juicio, que lo van a ver mañana, hagan ese dictamen, estableciendo un diagnóstico, estableciendo un procedimiento de tratamiento, estableciendo además cuándo pudo haber aparecido este padecimiento o esta adicción, y a su vez cómo incide este padecimiento en el desarrollo o el ejercicio de la vida de la persona. Obviamente, siguiendo este modelo social de equipo interdisciplinario que ya hemos hablado a lo largo de esta clase. A su vez, el otro recaudo que establece el artículo 32 es que del ejercicio de la plena capacidad pueda resultar un daño a la persona o a los bienes de este sujeto. Esto es lo que yo les decía de que el código, digamos, es como que replica de alguna manera lo que también decía el código anterior en cuanto a esto de que el solo padecimiento no es suficiente. El padecimiento tiene que venir acompañado de una incidencia, de que del ejercicio de la plena capacidad, en razón de este padecimiento, pueda resultar un daño a la persona o a los bienes. Por eso es que es imprescindible no solo el dictamen de un médico, sino el del equipo interdisciplinario, y a su vez, y esto es muy importante también, es imprescindible entrevistar al entorno familiar, tener la opinión del equipo técnico y a su vez establecer cuál es la mejor manera de proteger a esa persona. Si nosotros tenemos una persona a la que se le restringe la capacidad, tenemos una persona a la que vamos a someter a un sistema de asistencia. Un sistema de asistencia. Un sistema que propugna la autodeterminación y el fomento de la autonomía. Es un sistema completamente distinto al de la representación. En la asistencia, el asistente, lo que se llama el apoyo, lo que hace es acompañar a la persona a la que se le ha restringido la capacidad respecto de aquellos actos que el juez ha considerado que deben restringirse la capacidad. Debe acompañarlo, debe asistirlo. ¿Asistirlo de qué manera? Asistirlo en la toma de decisiones, asistirlo en la concurrencia, por ejemplo, tiene que ir a una oficina pública a hacer un trámite, es decir, acompañarlo realmente, ¿sí? Y no ejerciendo por él las prerrogativas, sino justamente no representándolo, sino ayudándolo. El código prevé la representación como sustitución de la voluntad solo para el supuesto de la incapacidad o aún respecto de ciertas restricciones cuando se trata de actos muy específicos. Yo en el caso que les dejé publicado en la unidad hoy, es un caso, un antecedente jurisprudencial real de acá de Mar del Plata. Se trataba de una persona una mujer grande, que tenía un patrimonio, una larga historia, que tenía un patrimonio bastante interesante, que le permitía vivir dignamente, y tenía dos personas que se peleaban en pugna la designación de apoyo. La mujer vivía con su hermana, quien la asistía. Su hermana tenía una familia a su vez, le brindaba un entorno familiar bastante razonable, en una casa en la que ella estaba cómoda.
no era la casa que probablemente ella hubiese podido pagar, porque ella tenía un patrimonio más cuantioso en términos económicos, pero era una casa realmente razonable, y la hermana se ocupaba mucho del cuidado personal y de todos los actos de la vida cotidiana y la vida diaria. Esta mujer era una persona que no llegó a tener el diagnóstico, luego se murió y no terminó teniendo el diagnóstico, pero tenía una suerte de serenidad, una suerte había tenido siempre además un tipo de padecimiento mental que se había agravado con los años. Por otro lado, quien estaba interesada también en ser su apoyo era una nieta, que era una mujer que tenía otra educación, que era mucho más, era universitaria, que tenía otro nivel de acceso y de manejo de lo que podía ser el patrimonio de esta mujer. Entonces, había como al juez se le planteaba la disyuntiva de decir, bueno, yo tengo una persona que tiene un patrimonio que es necesario administrar. Tengo una persona que tiene habilidades evidentemente profesionales para poder administrar ese patrimonio, pero que está probado en el expediente que no tiene mucho vínculo con esta mujer. Porque incluso esta mujer le había dicho a la jueza que quería que su asistente fuera su hermana y no su nieta. Pero por otro lado tenía a la hermana que se ocupaba mucho de todos los actos de la vida cotidiana de esta persona, pero que no tenía el grado suficiente de educación y de entrenamiento comercial, si se quiere, para poder hacerse cargo del patrimonio de esta persona. La historia termina en que lo que se decide es que el sistema de asistencia es un sistema dual. A la nieta se le confiere todo lo que es la administración del patrimonio sin facultades de disposición, no puede vender, donar, renunciar a nada, solo tiene que administrar el patrimonio, rindiendo cuentas, por supuesto, y a la hermana se le confiere la administración de la jubilación, de los ingresos indispensables para la vida común y a su vez el cuidado personal de la señora. ¿Esto qué es lo que quiero decir? Que acá lo que hace el juez y lo que hace la Cámara de apelación, porque este expediente llegó a la Cámara, y es la sentencia que ustedes van a ver, es la sentencia de la Cámara. Lo que hace la Cámara es escuchar a la persona qué es lo que quería, y lo que quería la persona era que la cuidara la hermana, y a su vez analizar cuál es el entorno social, cultural, económico de esa persona y cuáles son las necesidades que tiene. Y diseña este sistema de asistencia tratando de preservar la mayor autonomía posible a la persona. Solo se le restringió la capacidad. Una persona que a lo largo de los años había ido claudicando cada vez más y ya prácticamente no podía ni siquiera salir sola de la casa. Dentro de la casa medianamente se manejaba, pero apenas podía asearse. Una persona que vivía, pelaba una papa, hacía un mate. Era todo lo que podía hacer. Entonces, a este tipo de personas lo que se hace es designarles apoyo, que es una medida de carácter judicial o extrajudicial que ayuda a la persona a la toma de las decisiones relativas a su persona, sus bienes y a celebrar actos jurídicos en general. Los apoyos pueden ser personas humanas, pueden ser instituciones, porque un apoyo puede ser la institución de día a la que concurre esta persona, por ejemplo. ¿Sí? Lo importante es que la sentencia indique, tal como lo dice el artículo 38, indique cuáles son los actos que se le va a restringir, cuáles van a ser las personas o las instituciones que van a ayudar en cada uno de esos actos y de qué manera lo van a hacer. Siempre atendiendo a la circunstancia personal, al padecimiento personal de la persona, a las circunstancias que la rodean y fundamentalmente a sus necesidades. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Matías preguntaba por el pródigo. El pródigo no es ninguno de estos dos que vimos, porque nosotros vimos personas con capacidad restringida y personas incapaces, que son las personas que están en coma, la del artículo 32, última parte, que a esas sí se les nombra un representante. El pródigo es una persona completamente diferente que está... ¿En qué artículo? Acá, artículo 48. El pródigo, perdón, es una persona que no tiene ningún tipo de padecimiento mental, nada, no tiene nada. Lo único que tiene es un desorden, si se quiere,
a nivel psicológico o psiquiátrico, que lo que hace es dilapidar su fortuna en gastos sin sentido. ¿Sí? Es una persona que se patina la plata. Pero no es solo una persona que hace malos negocios, no es una persona generosa por exceso, no es una persona, no, es una persona que de algún modo el manejo del dinero es un manejo patológico. ¿Sí? Entonces, a esa persona se le va a restringir la capacidad solo en lo concerniente a los actos relativos a la disposición del patrimonio. Acá no está en juego, es una medida, la prodigalidad, la inhabilitación por prodigalidad, es una medida de carácter exclusivamente patrimonial. Patrimonial. El pródigo solo se trata de una persona que puede verse expuesto a dilapidar el patrimonio. Ahora, y esto es muy importante que ustedes entiendan esto, no se puede inhabilitar a una persona pese a que sea pródiga si se trata de una persona mayor de edad, soltera, que no tiene padres y no tiene hijos, ni está casado ni convive con nadie. ¿Por qué? Porque en realidad, fíjense que el artículo 48 dice, pueden ser inhabilitados quienes por su prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o sus hijos, los padres no, hijos, sacamos padres, cónyuge, convivientes, hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida de su patrimonio. Porque en definitiva, cuando se inhabilita, se le restringe la capacidad al pródigo, lo que se está haciendo es proteger el patrimonio familiar. No se está protegiendo el patrimonio del pródigo. El pródigo, si no está casado, no convive con nadie, no tiene hijos, que haga lo que quiera con su plata. Si quiere terminar viviendo en un caño, no hay problema. Puede ser muy pródigo, pero en realidad acá no se está protegiendo a él. Se está protegiendo al patrimonio familiar. En realidad se está protegiendo el patrimonio de la familia, de las personas que viven con él. ¿Se entiende esto? ¿Sí, Matías? Me preguntaba, Matías, me parece que se fue. Bueno, Matías preguntaba esto. Está todavía, Mati. Sí, profe, porque vos tenés problema de micrófono. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Porque hemos llegado a la hora. Mañana van a ver cómo es el procedimiento, cómo es el juicio de determinación de la capacidad. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos por terminado, chicos? Sí, doctor. Bueno, nos vemos entonces el miércoles. Buen fin de semana. Chao, profe. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias.